Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Ya nos vamos metiendo un poquito más en este tiempo litúrgico fuerte que es la Cuaresma, que como sabemos se caracteriza por este tono de penitencia, de oración, de caridad, ayuno y mortificación. El domingo anterior considerábamos cómo el Señor nos enseña a vivir en este estado de desierto, pero muy unido a la voluntad de Dios Padre, venciendo así las tentaciones. En este domingo segundo del tiempo de Cuaresma, el Señor nos presenta la meta como el trasfondo de todo lo que hay en la Cuaresma, que es la contemplación de este misterio glorioso de la presencia de Jesús. Y consideramos la transfiguración del Señor, que habrá quedado en la memoria de los apóstoles que estuvieron allí, fueron testigos de cómo la humanidad santísima del Señor se transfiguró. Ya era, teniendo una humanidad perfecta, un hombre muy atractivo en su modo de ser, en su semblanza, también en sus aspectos exteriores, pero Dios permitió que esos apóstoles fuesen testigos de lo que es realmente la gloria de Dios Hijo y del que se enamoraron completamente. Qué bueno es estar aquí, dijo Pedro, como borracho. Y claro, teniendo así ese trasfondo, esa meta de la unión con Dios, unión de amor, todo lo demás, todos los pasos terminan siendo como simple itinerario. Cuando la meta hacia la que tendemos es tan atractiva, el camino se hace como relativamente poco importante. Es verdad que la gente también viaja por el placer de viajar, pero es cierto que lo más importante es hacia dónde te estás dirigiendo. El año pasado hice un viaje a mi país, que es Corea, que son más o menos, calculando los transbordos, etcétera, unas 34 horas de viaje de avión. De ida hice Buenos Aires-San Pablo, San Pablo-París, París-Seúl, y a la vuelta hice Seúl-Los Ángeles, Los Ángeles-Santiago de Chile y Santiago-Buenos Aires. Di una vuelta al planeta completamente, y es un viaje realmente como demasiado largo, es decir, no tuviera la necesidad, ¿no? Y dije, nadie hace esto por placer, ¿no? Y aparte los aviones, o sea, clase económica, es tan estrecho, ¿no? Y sobre todo tantas horas, ¿no? Que te hartan.
Pero bueno, como tenía que ir, lo hice y contento, ¿no? No nos quedamos en el detalle del ayuno, de la mortificación, de la penitencia, sino que queremos considerar a qué nos lleva todo esto. El Papa Francisco, en el mensaje de invitación a la Cuaresma, nos decía cómo el ayuno, la oración, la limosna, tal como los presenta Jesús en su predicación, son las condiciones y la expresión de nuestra conversión. Es una invitación a hacer algo que produce un verdadero cambio. La vía de la pobreza y de la privación, la mirada y los gestos de amor hacia el hombre herido y el diálogo filial con el Padre nos permiten encarar una fe sincera, una esperanza viva y una caridad operante. Y permite realmente crecer en un conocimiento más profundo del misterio de Dios y el misterio del hombre, de tener una esperanza, una felicidad, un sentido de bienaventuranza que el mundo no puede dar y una capacidad de caridad operante que va mucho más allá de los sentimientos. Una meta que es realmente muy atractiva, que queremos conseguir. Queremos ser hombres de una profunda fe, queremos tener una esperanza capaz de consolar a la gente que pasa por un periodo de tristeza o de sufrimiento y sobre todo tener una gran capacidad de amar. Y todo esto es posible porque el Señor nos da la gracia y nos propone la lucha. La gracia de Dios no es como la magia, que el simple acción directa de Dios te cambia, ¿no? Ya está, ¿no? Ya te cambia, sino que es una invitación, es una llamada a que nosotros recorramos este camino. Sin una respuesta no hay una vocación, sin el acogimiento y el crecimiento no hay una vida de gracia. Hay gente que, le gusta y en sí mismo es algo bueno y que tiene mucho respeto y devoción a las bendiciones, ¿no? Últimamente, como también la situación económica no es nada buena, hay más gente en la calle y más gente que pide, ¿no? Y siendo cura y caminando por las calles de Buenos Aires, es muy frecuente que me pidan algo, ¿no? Entonces, si tengo algo, les doy. Pero sobre todo la gente me pide bendición, ¿no? Y para lo que sea, ¿no? Bendición para... El otro día me dijo un chico, padre, quiero una bendición porque necesito una novia, me dijo. Bueno, no sé si te va a servir, pero le digo, me pedís una bendición, te doy una bendición, ¿no? Hay algunos residentes de esta casa que antes del examen me piden una bendición. La última vez no le fue tan bien, así que no sé si me va a seguir pidiendo las bendiciones. Es decir, mi bendición no asegura el 10, porque no funciona así, ¿no? No, pedir una bendición al cura y te sacas 10, ¿no? La bendición del Señor permite a veces una prueba, permite un sufrimiento, permite algo que no entendemos. Esta semana en esta casa hemos tenido la tristeza de escuchar la noticia de una verdadera tragedia, que es la muerte de un amigo nuestro, un ex residente de esta casa, Salvador. Ayer tuvimos una misa en la residencia por el sufragio de su eterno descanso y realmente nadie entiende, ¿no?, por qué Dios permite estas tragedias, y todos los que lo han conocido
son testigos de lo bueno que era y de lo leal, de lo amable, ¿no? Y sobre todo de lo cristiano y apostólico que era este buen chico. Puesto a llevarse, bueno, hay una lista de gente que obran el mal en el mundo y Chava estaría como de los últimos, ¿no? Ojalá haya podido estar muchísimos años, décadas, ¿no? Formando una familia y enseñando, ¿no? Lo que él ya había conocido, de haber elegido a Dios, una vida de dedicación, de entrega al Señor dentro del mundo, dentro de la profesión, la familia, el noviazgo, etc. Pero el Señor lo quiso llevar, porque seguramente estaría ya maduro y estará, confiamos, esperamos, que estará ya dando ese abrazo definitivo al amor de su vida, que es Jesús y la Virgen de Guadalupe. Pero no deja de dolernos, ¿no? Una noticia de ese tipo. Pero sin embargo, la vida, el mundo, la voluntad de Dios tantas veces funciona de este modo. En la primera lectura de la misa de mañana, la Iglesia nos presenta la historia de Abraham, al que Dios le pide cosas imposibles. Primero, salir de su tierra natal al escuchar una voz, una llamada de un Dios al que no conoce, ¿no? Después vendrán los 10 mandamientos y la teofanía y Moisés y toda la historia del pueblo de Israel, pero Abraham era un buen hombre que vivía en la tierra llamada Ur, actual Irak, por ahí. Y alrededor del río Éufrates, toda la zona de Mesopotamia, también ahora, bueno, está un poco devastada por las guerras y los problemas políticos, pero es una zona muy rica. Tengo un amigo que vivió ahí unos años, un sacerdote que le destinaron algunos años a trabajar en la nunciatura en Irán, en Teherán, y decía que yo le di el pésame cuando me dijeron que lo destinaron a Irán. Y es una vida difícil, es decir, trabajar de sacerdote y más en la nunciatura en un país así de musulmán no es nada fácil, pero después me mandaba unos mails diciendo que era una ciudad muy agradable y que la gente es muy buena, bueno, como en todas partes en realidad, ¿no? Y que la comida es muy rica y que el clima es benigno, poco calor en verano, pero una vida muy agradable, porque bueno, es una zona muy con mucha producción, ¿no? Una zona de vida exuberante. Y el Señor le dice, andate de ahí, ¿no? Y te prometo una tierra en la zona de Canaán, que es una zona de desierto, que es mucho mejor Ur que esas ciudades, probablemente, desde el punto de vista humano, pero Dios le pide que tenga confianza. Después le da un don, que es la descendencia, Isaac, y le pide que lo sacrifique, ¿no? Un infanticidio le pide, ¿no? Una barbaridad, ¿no? Es algo que no se entiende tampoco moralmente. Obviamente intercede antes, en realidad era una prueba, es un poco la conciencia que tiene Abraham de que eso era lo que Dios le pedía y lo para. Le pide un sacrificio imposible y Abraham está dispuesto a hacerlo. Seguramente es imagen de Dios Padre que entregó a su propio Hijo para la salvación de los hombres y queda así marcada en la historia de la salvación, de que el sacrificio es
una parte importante de esta historia que lleva a la salvación, que lleva a la misma resurrección, la pasión del Señor. Y está en ejercicio nuestra fe. El Señor quiere que confiemos. A pesar de todo, aunque haya cosas que nos hacen sufrir, aunque haya cosas que no entendemos, cuando interpretamos todo desde la perspectiva cristiana, con fe, esperanza y caridad, todo lo que nos sucede sirven para el bien. En este tiempo de Cuaresma, sigue diciendo el Papa Francisco, acoger y vivir la verdad que se manifestó en Cristo y todo permite alcanzar la palabra de Dios. Esta verdad no es una construcción del intelecto destinada a pocas mentes elegidas, sino que es un mensaje que recibimos y podemos comprender gracias a la inteligencia del corazón, abierto a la grandeza de Dios que nos ama antes que nosotros mismos seamos conscientes de ello. Esta verdad es Cristo mismo, asumiendo plenamente nuestra humanidad, y se hizo camino exigente, pero abierto a todos, que lleva a la plenitud de vida. Y como tenemos como meta el acogimiento de la verdad, alcanzar el amor con mayúscula en este camino, nos proponemos luchar, nos proponemos vaciarnos de nuestro yo y seguir el camino en el desierto, que a veces se nos hace muy costoso porque no es agradable. El tiempo de Cuaresma nos sigue hablando constantemente de bienes arduos, es decir, no tanto los bienes deleitables, sino de algo que en sí mismo no parece tan gustoso, pero sin embargo son bienes mayores que los que terminan deleitando nuestros sentidos. Y es verdaderamente un acto de fe. Aunque no me gusta, lo hago porque sé que esto me hace llegar a un bien mayor. Esa es la lógica de la mortificación. Un pequeño sacrificio, una renuncia a algo lícito, algo que en sí mismo es bueno. Por ejemplo, el ayuno, por ejemplo, la abstinencia. La Iglesia Católica no tiene nada en contra de la carne. La Iglesia no propone el veganismo como modo de vida. Después cada uno es libre de comer lo que quiera, pero no porque la carne sea mala, no porque una dieta de determinado modo, a diferencia de otras religiones que de alguna forma se definen también por la alimentación, eso tiene su lógica religiosa, pero la Iglesia no. En los Hechos de los Apóstoles es clarísimo cómo Pedro todavía tiene una reminiscencia, ¿no? Una costumbre muy ligada a su religión de los antepasados y no quiere comer algunas cosas, algunas carnes impuras y Dios le hace ver, ¿no? Que lo que Dios ha purificado no lo tiene que llamar impuro, y San Pablo le hace una corrección fraterna, a decir, no es nada malo, ¿no? Pero sin embargo, la Iglesia nos propone como un ejemplo. Obviamente, después la abstinencia puede ser reemplazado por otro sacrificio, otra mortificación, de lo que sea, pero obedeciendo, haciendo un acto también, ¿no? de comunión de los santos, de humildad, y aunque tenga muchas ganas de hacerme un asado un viernes de Cuaresma, simplemente me acojo a la iniciativa, ¿no? A la invitación de la Iglesia. Bueno, ¿por qué no ofrecemos esta pequeña mortificación y
y lo hacemos con gusto, aunque es precisamente no darse el gusto de, porque sabemos que esto, un detalle muy pequeño, nos permite salir de nosotros mismos. El miércoles de ceniza hay una liturgia en la que se nos impone la ceniza quemada del ramo del domingo de Ramos, ¿no?, del año anterior, y se nos impone esa ceniza diciéndonos que somos como esa ceniza que alguna vez fue ramo verde y símbolo de vitalidad, y instrumento también de la glorificación de la humanidad de Jesús. Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor, pero con el tiempo se seca y también se muere y se quema y se convierte en la ceniza que no es nada, ¿no? Y nos recuerda, y es realmente muy fuerte, ¿no? Es como casi un insulto, ¿no?, de los que más se dice por ahí, ¿no? Sos un muerto, te dicen, ¿no?, cuando alguien te quiere insultar, ¿no? O te dicen, no existís, ¿no? Una típica frase, ¿no?, para humillar a una persona. Y es como que la Iglesia nos haya insultado, obviamente no para faltarnos el respeto, sino para invitarnos a vivir una profunda humildad, una verdad que nos va a llevar, ¿no?, a que realmente seamos capaces de esto, de pisotear mi yo, ¿no? Que no me importe existir, que no me importe ser algo, porque quiero vivir una vida más plena, porque quiero vivir una verdadera vida espiritual, sobrenatural. Y ese acto, pequeño acto de renuncia, de no hacer algo, ¿no?, un acto también de humildad, ¿no? También hay gente que opina que es demasiado que la Iglesia pida, ¿no?, por ejemplo, el ayuno y la abstinencia, o simplemente no le hace caso, ¿no? Porque la Iglesia se mete en nuestra mesa, ¿no?, que es la vida privada. Pero no es que la Iglesia se meta, sino que invita a vivir un acto de humildad. Es decir, bueno, podés no hacerlo, pero si lo haces, estás muriendo un poquito a vos mismo, ¿no?, que ayudará a que también, sobre todo, a que sepas morir a tus propios pecados, a los defectos, a la soberbia, al egoísmo, a los desamores. Y sobre todo para ensanchar nuestros corazones, para que seamos capaces de amar, para que seamos capaces de vencer con mucha fe, que sepamos confiar en el Señor, que sepamos esperar en las promesas divinas, y que sepamos amar con el mismo corazón con el que nos amó el Hijo de Dios. Una lucha, por tanto. Propongámonos, ¿no?, cada uno dependiendo de sus propias circunstancias, y mucha iniciativa y liberalidad. Es decir, es importante, nadie te impone que hagas nada, en realidad. La Iglesia nos invita a hacerlo. ¿Cómo voy a vivir esta Cuaresma? Es como un ejercicio. Y que en ese contexto haya también una oración más intensa. ¿Qué no significa más tiempo de oración? Muchas veces, tendrá que ser así, pero sobre todo estar un poquito más cerca de la humanidad santísima del Señor. Que nos haga más ilusión contemplar. Una de las razones, esto lo vemos después con el tiempo, de por qué Dios elige el desierto
como el lugar de purificación del pueblo de Israel. Vieron que cuando Moisés saca a Egipto, y el tiempo de Cuaresma un poco es vivir ese simbolismo de los 40 años, durante los 40 días de esta preparación a la Semana Santa, del itinerario de Israel en el desierto de Sinaí. Y es que el desierto, al ser un lugar en el que no hay cosa para distraerse, uno no puede cultivar nada en el desierto, simplemente tiene que seguir caminando, porque es un lugar de presencia de Dios. Hay teofanías en el desierto, aunque es un lugar muy vacío, un lugar difícil para vivir, pero el Señor permite que haya esas imágenes de un gran don. Cae el maná del cielo, grandes dones, y sobre todo se manifiesta a sí mismo en forma de una nube, en forma de su palabra, y ahí es cuando también Moisés le da la palabra de la ley, la palabra de Dios, y les transmite ese Dios, la gloria del que será el Dios de Israel de todos los tiempos. Y así en este desierto de Cuaresma tendremos muchas oportunidades y tendremos la gracia de conocer un poquito más quién es Jesucristo. Te invito a que estés más en contacto con la palabra, que medites diariamente, aunque sea unos minutos, el Evangelio, que te suene las palabras del Señor, que seguramente conocerás muy bien y simplemente yendo a las misas de los domingos ya hay como un ciclo, y como tenés formación y una vida cristiana, no hay cosas que sean novedosas, ¿no?, de la predicación del Evangelio, de las cosas, de los milagros de Jesús, etcétera, etcétera. Pero siempre la palabra del Señor nos llega con una gran novedad. Desde su infancia hasta el misterio pascual, la pasión, muerte, resurrección y ascensión, todos los misterios de la vida de Jesús, cada gesto, cada palabra termina siendo como una gran fuente de alimento para nuestra alma, y sobre todo como unas palabras de un gran consuelo. Vale la pena entonces como regodearse, ¿no?, como aprovechar esas palabras del Evangelio, así como hacen los niños, ¿no?, con un postre, con un dulce que saborean, ¿no?, y que le dan muchas vueltas y que después se acuerdan, ¿no?, cómo es ese sabor, ¿no? Saborea las palabras del Evangelio. Y por más que no tendremos quizás muy probablemente una experiencia como tuvieron los apóstoles en la transfiguración, sabremos que esto es algo que me viene bien. Esto es algo que me hace feliz, ¿no? Qué bueno es estar aquí, qué bueno es meditar estas palabras, saborear las palabras del Evangelio. Es una experiencia que tenemos que tener, ¿no? No es algo simplemente costoso, ¿no? Te decía que el bien espiritual es arduo, obviamente también la oración es ardua. Muchísimas veces, casi siempre, no tenemos ganas de hacer oración, porque es una tarea que implica esfuerzo, pero al mismo tiempo hay un cierto gusto espiritual, ¿no?, que hay que saber descubrir. Vamos a pedirle a nuestra Madre del Cielo que nos acompañe en esta lucha de fe, esperanza y caridad, sobre todo que siga presentándonos la figura de su Hijo para que nos enamoremos cada día un poquito más. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra.
Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.